Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda emisión de este podcast, que tiene como propósito promover la inclusión de las trabajadoras del hogar. El día de hoy, como seguramente ya han leído el título, estaremos platicando sobre quiénes son las trabajadoras del hogar y el tema de la inclusión desde una perspectiva teórica. Soy Ángela Khan Y yo, Gabriela Martínez. y comenzamos. Bueno, Ángela, pues me gustaría iniciar este espacio recapitulando un poco acerca de lo que es inclusión, exclusión. Recordemos que pues la exclusión pues, la podemos ver en la vida cotidiana, ¿no? La entendemos como que cuando hacen algunas reuniones y no nos avisan, podemos decir que fuimos excluidos de ese evento. Es cierto, pero en este caso, cuando son grupos o colectivos, llegan a vivir condiciones desiguales o desventajosas para tener acceso a ciertos bienes, ya sean recursos o servicios. Así es, que por lo contrario, pues está la inclusión, ¿no? Que es la que procura ofrecer a las personas todo eso que mencionan, ¿no? Y a los diversos colectivos las mismas oportunidades. Exactamente, y esto es algo interesante que aunque ahora podamos hablar de manera separada de ellos, realmente siempre van a estar juntos. Por ejemplo, como cuando somos excluidos de cierto grupo, pero estamos conscientes de que somos incluidos en otras actividades. Eso es cierto, Ángela, y es como que tienden siempre a estar juntos, pero creo que sí, bueno, es bueno ir conociendo cómo es que esto se va viendo de manera separada. Claro, Gaby. Y bueno, creo que es impresionante cómo los grupos tienen esas desigualdades sociales y en específico en América Latina, que se ha observado mucho de ello en los diferentes países, como en México. Tienes razón, pues estas mismas desigualdades que se van presentando en las comunidades, grupos sociales o colectivos, pues llegan a recibir un trato muy desfavorable, ¿no? A comparación que reciben otros grupos que pues están en su entorno. Sí, Gaby. Y en este caso, el que vive en nuestro grupo, que son las trabajadoras del hogar, las cuales, pues, hasta en la manera en que nos referimos a ellas puede sonar de manera muy despectiva o irrespetuosa. Eso es cierto, y es que igual pues está el caso de la televisión, ¿no? Que nos ha mostrado una versión de ellas, ¿no? De que hemos visto que en la programación mexicana existen shows de comedia, telenovelas, donde pues estas mismas trabajadoras del hogar aparecen de una manera cómica, ¿no? Y quizás muy distorsionada, tanto como que de uno u otro, ¿no? Donde en las telenovelas es el caso de que aparecen como que algo ideal, ¿no? Se llevan muy bien con los patrones, son muy bien pagadas, se les respeta sus días de descanso, cuando pues en la realidad puede ser que no sea así. Sí, es cierto, Gaby. De hecho, pues como estamos comentando, ¿no? Existen muchos programas, muchas telenovelas, en sí, mucha programación mexicana que las incluye quizás de manera muy positiva, pero que en realidad no siempre es así. Y que además, bueno, recuerdo mucho una película que salió hace poco en la cartelera que trata sobre esto, ¿no? De las trabajadoras del hogar, pero presentadas de manera muy cómica, muy divertida, en la cual pues ellas exigen sus derechos, exigen su sueldo, ¿no? A los patrones, pero que estos son muy de dar larga, son patrones que literal les dan largas a las trabajadoras, diciéndoles que las atenderán apenas terminen sus compromisos, las atenderán apenas acaben esto. En sí, lo que trata la película es, pues, ver que las trabajadoras tomen, tomen armas contra ellos y exijan justicia propia. Entonces, pues, bueno, quizás esto nos muestra un poco la realidad, pero también lo hacen ver de manera muy divertida y esto creo
que pues no debería ser así, ¿no? O sea, debe de reflejar pues de manera respetuosa y responsable las situaciones en las que ellas viven, en las que ellas trabajan y bueno, también, como te digo, respetar mucho la manera en que ellas trabajan, en cómo están presentes en la cotidianidad. Sí, tienes razón. En esa parte, casualmente, hace unos, no mucho tiempo, yo vi una serie que como que en un capítulo, como que se habló de ellas, ¿no? O sea, no es como que trabajadoras del hogar, ¿no? Pero sí hablaba como de esa parte de que la persona que me trabaja, pues, que quiere demasiado tiempo, ¿no? Que es lo otro, ¿no? Como que los mismos patrones se quejaban, pero también estaba ese otro lado donde, bueno, y las trabajadoras que, ¿no? O sea, hacían que, igual que en la película, como que levanten la voz, de exigir esos derechos que también merecen porque es un trabajo. Entonces, como que el fin, bueno, pues yo entendí que el fin era como que concientizar, ¿no? Porque se mostraba en un panorama actual, ¿no? En donde pues estamos viendo que pues mucha tecnología, mucho esto, pero pues también por más que existan nuevas cosas, las trabajadoras del hogar sigue siendo un trabajo muy, aparte, necesitado, algo que realmente apoya a las familias, porque igual ellas realizan demasiadas actividades en los hogares. Sí, Abby, es muy cierto todo lo que nos estás comentando. De hecho, pues lo cierto de estas películas, de todo lo que hemos estado platicando, es que las mujeres trabajadoras del hogar prestan sus servicios personales remunerados a una persona o a una familia. Es decir, que se dedican a trabajar en otras casas que no es la suya, perdón, a cambio de un sueldo y que por lo general, como tú comentas, realizan bastantes actividades dentro de esta, ¿no? Como la limpieza, la cocina, el estar lavando y planchando la ropa, otras actividades, ¿no? Como ordenar las habitaciones, conducir y asear el vehículo de la familia, em, cuidar o asistir a personas que lo necesiten, vigilar, cuidar mascotas, en sí, muchas actividades que sí, al final del día perdón, llegan a ser muy cansadas. Sí, concuerdo contigo. Y es que, mm, pues, muchas mujeres llegan a perderse de momentos muy importantes de su familia por, pues, estar en sus jornadas de trabajo, ¿no? Porque, pues, realmente, pues, entiende que hay todo tipo como de trabajadoras del hogar, ¿no? Tanto las que se quedan a vivir en la casa de los patrones, como los que, bueno, pues, son solo jornadas, ¿no? Las que llegan y, pues, se quitan en un determinado horario, pero aún así llegan a, pues, como te digo, ¿no? Perder momentos especiales de que llega temprano y todo esto, ¿no? Pues bueno, y llega esta parte en donde al final de su labor, ¿no? Como que cuando podría sonar feo, pero creo que puede ser una realidad, donde cuando para los patrones ya llega a ser ya no útil su ayuda y pues por una parte, pues lo ideal espera que sea, pues muchas gracias por el servicio, te vamos a apoyar tal cosa o todo eso por los años que nos has trabajado, ¿no? Pero también creo que existe esta parte en donde pues hay patrones que, pues, muchas gracias, nos vemos, ¿no? O sea, adiós, ¿no? O sea, esa donde literalmente no se le da como que ningún apoyo por más que se le estuvo trabajando por muchos años como lo que es una trabajadora. Sí, Gaby, así como mencionas, pues hay maneras en las que ellas trabajan y no son reconocidas del todo. Ahora, fíjate, si esta es la situación actual, ¿cómo habrá sido en, en años anteriores, en siglos anteriores, ¿no? Porque este trabajo en sí no tiene un origen actual. Podría considerarse como un trabajo histórico, porque al menos en nuestro país está presente desde la época colonial. Y bueno, déjame platicarles que durante la época colonial, los trabajadores que por lo general eran esclavos de origen africano e indígenas que estaban forzados, am, pues prestaban sus servicios a colonizadores, ¿no? Y bueno, los trabajadores eh, en sí brindaban servicios como
cocinar, lavar, en ese entonces coser ropa, criar a los niños, limpiar el hogar y atender también las necesidades personales de sus amos, que muy a menudo eran pues personas blancas, europeos, que vinieron a América a colonizar el territorio americano. Sí, eso es muy interesante, Ángela. Eso, la verdad es que no lo sabía. Pues creo que quiero creer, ¿no? Porque se ve que persiste en la actualidad y pues su labor pues ha mantenido y creo que más que eso se ha cobrado más fuerza y relevancia. Claro, Gaby, ese trabajo en sí es muy importante como cualquier otro. Estar atento a las necesidades de un hogar no es tarea fácil, y quienes se dedican a esto también merecen un trato amable y respetuoso. Creo que a nadie nos gustaría ser tratados de manera hostil, grosera, sintiéndonos, bueno, haciéndonos sentir menos, ¿no? Entonces creo que a esto es lo que vamos, ¿no? Concientizar a que a las trabajadoras del hogar también reciban un trato amable. Sí, y es que respecto a esto, ¿no? Creo que es importante comentar cuando surgió este oficio. No, ya que no se referían a ellas como, ahora lo sabemos que son trabajadoras del hogar, ¿no? Sino que se referían a ellas como sirvientas, esclavos o incluso criados, ¿no? Y que desde, pues, del siglo pasado, al menos en México, se le como, conocía como sirvientas o chachas, ¿no? Y que pues este término de chachas, pues viene de muchacha, ¿no? De la abreviatura para no, que puede sonar tan largo. Sí, Gaby, de hecho, bueno, retomando un poco bueno, un punto de esta conversación, sí he visto que en varios programas se refieren a ellas como sirvientas o incluso muchacha, pero también se pueden referir a ellas por su nombre, ¿no? Creo que esto depende igual mucho de cómo los empleadores se refieran a ellas, ¿no? O sea, hay personas quienes sí respetan mucho a la persona y las tratan pues igual, ¿no? O sea, las tratan de manera respetuosa, pero hay otros que igual no les interesa mucho y se refieren a ellas como bien dijiste, ¿no? Como criadas, como sirvientas, como si ellas estuvieran ahí solamente pues para cumplir las necesidades de los amos, ¿no? Perdón, bueno, sí, referente a ellos, pero pues es algo que en sí pues, están ahí para trabajar, pero pues, no están ahí para, para esclavizarse, porque muchas personas así quieren tratarlas, como si fueran esclavas. Sí, y sí, como va en eso, ¿no? Ya que, pues, añadiendo a eso, ¿no? De que como que ese trabajo ha sido un de aquellos que se ha considerado como de bajo estatus, ¿no? Como que los que son trabajadores del lugar, como que ya no pueden salir de ello. Y pues suma esto, como mencionas, ¿no? De que creen que por que contratan a alguien pueden tratarla como si no tuviera derechos, ¿no? Porque, y aunque está mal, ¿no? O sea, está mal esto creer que por contratarlo, porque como bien ya decíamos, ¿no? Esto es un trabajo, ¿no? Y pues, aunque carece de lazos de protección y respeto en algunas ocasiones, pues debería haberlos, ¿no? Y pues un poco de esto que se sabe desde el siglo pasado, pues específicamente en los años 20, en cierto periódico de prestigio existió un apartado denominado Sirvientes, ¿no? Donde pues se solicitaba los servicios de niñas, adolescentes y mujeres para este tipo de trabajos, donde pues creo que se voy a leerse en esta criadita de 12 a 16 años, ¿no? Y a los mismos padres, quienes también llevaban a los menores a las casas para que lleguen a conseguir trabajo. Sí, Abby, la verdad es que igual había leído un poco respecto a esto, pero fíjate qué interesante la manera en cómo
las personas buscaban a las mujeres para que trabajen en sus hogares, ¿no? Necesito criadita de 12 a 16 años. No sabemos el tipo de abuso que habrán vivido, porque no solamente está pues el abuso verbal, ¿no? Referirse a ellas de manera grosera, sino también está el abuso físico y el abuso sexual. Entonces, pues creo que esto es algo que debemos de ver, ¿no? Y bueno, respecto a lo que comentábamos, he de mencionar que en el 2004 se comenzó a emplear un lenguaje más inclusivo en los periódicos y que la palabra sirviente fue reemplazada por personal doméstico. Ahora me gustaría que nos explicaras un poco sobre el surgimiento del término de trabajadoras del hogar, Gaby. Claro que sí, y pues fue a partir del 2011 cuando varias organizaciones de trabajadoras del hogar de diferentes países lograron algo único, ¿no? Crear el convenio 189 y la recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, las cuales pues son útiles, ¿no? Para reconocer los derechos de las trabajadoras a nivel mundial, ¿no? En estos pues estableció que las trabajadoras domésticas o trabajadoras del hogar no son ni sirvientes ni miembros de la familia, ni trabajadoras de segunda clase, ¿no? Son trabajadoras del hogar. Sí, Gaby, muy interesante todo esto que nos estás mencionando. Y bueno, nos estamos acercando al final de este segundo podcast. Creo que es importante también mencionar que este contenido pues es para ustedes, para que nosotras podamos compartirles un poco de cómo es el trabajo de las trabajadoras del hogar y que hasta hace poco yo también desconocía de los logros que han alcanzado estas mujeres a lo largo de la historia. Sí, en eso estoy de acuerdo contigo, ¿no? Desconocía mucho de esto y hasta los mismos derechos, ¿no? Que ellos tenían y ha sido muy interesante conocer más sobre este trabajo y aclarar esta importancia y que tiene el trabajo como todos, ¿no? Este trabajo al igual que todos y como todos, ¿no? Y pues desde sus inicios hasta pues conocer, ¿no? Hasta el alcance que ha tenido ellas, hasta reunirse y tener grupos que pues apoyen entre sí y pues igual exigir sus derechos, ¿no? Y pues nada más que decir que la labor que realizan debe ser realmente reconocida por todas y todos. Así es, Gaby, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, agradecemos mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Sin duda alguna nos complace estar aquí y compartir esta información con ustedes. Por hoy hemos llegado al final. En verdad esperamos que este capítulo haya sido de su agrado. Nuevamente les damos las gracias y les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales, pues para que continúen aprendiendo bueno, más que nada informándose sobre este colectivo. Les agradecemos su atención y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.